Ven a la luz. Hace unos días atrás, creo un par de semanas, hubo un apagón en Europa. ¿Quién habló del apagón en Europa, en España, Italia, parte de Francia, parte de Portugal? Ese apagón dio para muchas cosas. Algunos realmente se asustaron cuando escuchaban que se extendía por grandes partes de Europa. Algunos pensaban en ya una guerra. Otros en planes de conspiración mundial, en el cual algún grupo que domina todas las cosas está viendo las reacciones de la gente en esta o tal situación, se hacen ideas de conspiración. Otros empezaron a preocupar por sus familias, enviar mensajes, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué saliste? ¿No saliste? Fue un caos para algunos ese tiempo de apagón allí en España, pero la mayor preocupación de algunos era con qué voy a cargar el celular, porque se quedaban sin esa herramienta que básicamente todos son dependientes de eso. El día que no haya celulares, la gente se muere, vuelve a la edad de piedra, más o menos, ¿no? Pero es importante la luz. La luz es importante para el desarrollo, para la vida, para el funcionamiento pareciera de la gente, del mundo, de la industria, del movimiento, del tránsito, de todo. Eso me hizo llevar a una pregunta sencilla, pero capaz que alguno la pueda responder. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la oscuridad? Parecen muy obvias esas preguntas, ¿no? Pero vamos a ver que no es tan así, porque básicamente la luz, si lo hablamos de una forma física, es una radiación magnética que puede percibir el ojo. Eso es la luz, básicamente. Y si yo les pregunto qué es la oscuridad, ¿qué me dicen? A ver, ¿escuché por ahí? La falta de luz. O sea, la oscuridad es la ausencia de luz. La falta de luz o la ausencia de luz, eso es básicamente la oscuridad. La luz sí se compone de fotones que están continuamente viajando en movimiento, pero la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, la oscuridad es solamente una condición o una percepción. Y sin embargo, la oscuridad es la que llega a aterrorizarnos, a llenarnos de miedo, a imposibilitar a veces nuestro movimiento en todas las esferas de la vida. Es aquello que se presenta delante de nosotros en los tiempos oscuros como aquellos que son difíciles de atravesar, como un gran enemigo, y sin embargo no es nada. Es solamente ausencia de luz. Quiero que conserven ese concepto en ustedes. Recién allá, a modo de dato nada más, allá por el siglo XVI más o menos, recién se llegó a comprobar que nosotros podemos reconocer los objetos, las cosas, identificar los colores por la luz que pasa por los objetos o rebota en los objetos. Recién en el siglo XVI se llegó a comprobar estas cosas. O sea, no podríamos nosotros distinguir las formas, los colores, ni siquiera la existencia de objetos si no hubiese luz. Eso sí es interesante. Y los voy a hacer por un momento ir a una habitación lo más oscura que puedan. Bien oscura, que no entre nada de luz. Entran allí, que no se puedan ni ver la mano. ¿Qué sensación tienen? Vacío, ¿no? Incluso uno duda hasta si hay piso, porque no sabes, no ves dónde estás pisando. O sea, eso es porque la luz es la única capaz de revelar los objetos. Pero si esa misma habitación de repente prendo una vela, o no es tan anticuado, la linterna del celular, de repente empiezo a mirar, hay una mesa. Hay sillas, hay objetos, hay piso, mira, tengo manos. Tiene colores las cosas. Eso es lo que hace la luz. Nos permite, a través
de ellas, pasando por los objetos o rebotando en ellos, apreciar las formas, los colores y todo lo demás, ¿no? Ustedes miran para qué es toda esta charla de un poco de física simple, sencilla, nada más, ¿no? Pero vamos a ver Génesis, el origen de la luz, Génesis capítulo 1. Primer libro de la Biblia. Lo cierto es que la oscuridad no puede permanecer en presencia de la luz, porque la oscuridad es ausencia de luz. Ese concepto nos va a ayudar mucho en la vida espiritual. Y es lo que vamos a intentar ver en esta mañana y proyectarlos en otras formas más prácticas, tal vez los siguientes domingos. En Génesis capítulo 1, versículos 1 al 4 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Aquí tenemos el relato mediante el cual nos muestra por qué existen las cosas. Dios creó todas las cosas en los cielos, en la tierra, en el universo. Todo fue creado absolutamente por Dios. Pero mucho se ha dicho de esto que dice acá, en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, si Dios creó los cielos y la tierra, ¿acaso Dios creó algo desordenado? ¿Por qué Dios crearía algo vacío, sin sentido? ¿Por qué haría algo así Dios? Eso me lleva a hacer otras preguntas, y esa es la clave del estudio de la Biblia, es hacernos preguntas, a ver qué dice, para realmente entender lo que está diciendo allí. Si dice que estaba desordenada, ¿lo que es vacío puede estar desordenado? Si está vacío. Interesante, esas preguntitas que nos hacemos nos ayudan a entender, bueno, ¿qué es realmente lo que estaba sucediendo allí? En eso que la tierra estaba desordenada, o la otra palabra que se utiliza es desolada y vacía. Había una condición sobre aquello creado, que es la que expresa el mismo versículo 2. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Recuerdan qué es lo que revela los objetos? La luz. ¿Había luz? No. ¿Había tinieblas? Entonces la percepción que se tiene es como esa habitación sin luz. Vacío. Vacío. Esa era la percepción después de la creación de Dios, de los cielos y de la tierra. Hay otro lugar en la Biblia donde utiliza esa misma expresión desolada y vacío, que es en Jeremías, capítulo 4, no desmarquen ahí en Génesis, ¿no? Jeremías 4, 22 al 23. O escuchen nada más. Jeremías 4, 22 y 23. Dice así: ¿hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había luz, y no había en ellos luz. Aquí tenemos la misma idea. Existía el pueblo de Israel ahí,
claro, con sus casas, con sus cosas. Sin embargo, dice que miré la tierra y estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. ¿Qué es lo que está contemplando Dios allí al decir que estaba vacío? Ausencia de luz. Pero ¿cuál era la ausencia de luz que había en el pueblo de Israel? Era ausencia del conocimiento de Dios, ausencia de la presencia de Dios. Eran sabios en hacer el mal, pero le dice ignorantes. Eran ignorantes. Entonces, eran como aquellos en absoluta oscuridad, no eran perceptibles. Era vacía la tierra. Cuando habla de oscuridad, obviamente habla de tristeza, de angustias, de pecados, de todas esas cosas. Eso para que tengan una idea ahora al asociarlo allí en Génesis, cuando dice desolada y vacía, era la ausencia de algo, la luz. Pero, ¿qué es esa luz? Es lo que nos ayuda a entender después el pasaje de Jeremías. Allí en Génesis capítulo 1, versículo 3, encontramos la primera expresión registrada de Dios. Lo primero que dice Dios y se registra. ¿Saben qué es lo primero que dice Dios y se registra? Sea la luz. Sea la luz. Y fue la luz. ¿Será importante la luz? ¿Sí? Lo primero que dice Dios es sea la luz. Lo que le faltaba a la tierra, a todo lo creado, para dejar de estar en apariencia vacía o desolada, era luz. Ahora, ¿qué función iba a cumplir esa luz? También lo vamos a ver más adelante, pero primero, versículos 4 y 5 dice: y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. La luz era buena. A veces nosotros podemos tener ese prejuicio con la palabra tiniebla. Tiniebla nos suena a demonio, ¿no? Nos suena a espectro. Pero no es eso lo que dice acá la palabra de Dios. No veo un conflicto en el Génesis con la existencia de las tinieblas, como algunos pretenden ver. Simplemente la otra palabra en hebreo, la misma palabra para tinieblas en hebreo, que Lucas está haciendo en hebreo, que lo puedo confirmar después, es oscuridad. Oscuridad. Entonces a la oscuridad llamó una cosa y a la luz llamó otra cosa nada más. Y Dios lo que hizo fue ordenar lo que es el tiempo. Ahora, ¿por qué la luz llegó a ser? Él dijo, la luz es buena. ¿Por qué es buena? Porque permite que se vea la creación. Y la creación manifiesta la gloria de Dios, la grandeza del Dios creador. Sin luz, la creación no puede revelarse a sí misma como la creación grandiosa y perfecta de Dios. Por eso decir la luz es buena. Todo lo que revela la gloria de Dios es bueno. Es bueno. Eso es lo que realmente está diciendo acá este sentido del pasaje. Pero voy a notar otra cosa que tal vez algunos ya la esté pensando ahí. En el versículo, bueno, sigue el relato de la creación, ¿no? Dice la expansión se los leo. Dice, luego dijo Dios, el versículo 6, haya expansión en el medio de las aguas, se separen las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto
cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Así también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Ahora, capaz que ya lo notaron. Solemos decir que la vida vegetal, los árboles, la hierba, las flores, depende pura y exclusivamente de la luz del sol. ¿Es cierto eso? En parte sí. En parte sí. En gran parte. Pero acá dice que todo eso fue creado antes que el sol. Interesante. Aunque Lucas va a acotar, conociéndolo, pero fue un día solo. En un día nos iban a morir. Pero la luz que realmente da lugar a la vida era a que Él sea la luz y permite que haya ese tipo de creación. Ahora, si Dios puso el sol y la luna, pero no solamente los puso para alumbrar, sino para señorear, les dio una función dentro del proceso de toda la tierra y del crecimiento. Entonces sí es importante la fotosíntesis, los procesos de calor. Dios estableció lo que son las estaciones para que la vegetación tenga tiempo de descanso, la savia en invierno, después se pueda activar en primavera. Todo eso lo produjo Dios en este tiempo. Esa es parte del trabajo, la función del sol y de la luna. O sea, Dios hizo eso para que señoreasen, pero la vida está sujeta al Creador, a la luz, no a las cosas creadas. Eso no debemos perderlo de vista. ¿Y dónde saco yo para decir esas cosas también? Se los leo, no lo busquen. Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, 22, 23 dice: las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Y no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones salvas entran, salen. Dice el capítulo 22, versículo 5 más adelante: y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reunirá y reinará por los siglos de los siglos. Según sobreentienden estos pasajes, el sol es una necesidad. Cuando dice no habrá necesidad de, entonces sí es una necesidad, pero para aquello que es temporal. Cuando llegamos a la vida que no es temporal, entonces ya no hay necesidad del sol, pero sí de luz. El Señor mismo los iluminará, y el Cordero será la lumbrera, y Él reinará sobre todas las cosas. Y antes de seguir adelante, te voy a decir en esta mañana, es posible que algunos de nosotros experimentemos momentos o situaciones oscuras, en los cuales parezca que todo se pone negro alrededor. Si todo se pone negro, no puedo ver. No puedo ver las salidas, no puedo ver las ventanas, los caminos. Es posible
que en algún área de nuestra vida en la cual venga esa tormenta, entremos en pánico, porque todo se pone oscuro y diga, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es posible que haya tormentas que no dejen que el sol brille un día en tu vida, un año, un periodo, o lo que sea, o en tu familia. Yo les voy a decir algo. La luz disipa las tinieblas. Y la oscuridad es la ausencia de luz. Dios es vida, Dios es luz. Y con estos elementos ya tenemos la ecuación suficiente para saber qué hacer en esos momentos de nuestra vida, que es lo que vamos a intentar desarrollar. En Dios no hay tinieblas. Por lo tanto, no hay ninguna circunstancia en nuestra vida, en nuestra familia, que no encuentre posibilidades en Dios de encontrar una salida, una solución, una esperanza, porque Dios es luz y la oscuridad es miedo, es terror. Es desesperanza, como les pasó en Europa, no sé, entraron en esa desesperación. ¿Qué hago? ¿Qué va a hacer mis padres? ¿Qué va a hacer mis hijos sin luz? Y enseguida estaban llamándolo, que se lo sé de primera mano, porque sé que sucedió eso en algunos que conozco. La oscuridad es la ausencia de luz. Pero, ¿qué hago si voy caminando por el campo, esa noche bien oscura que no se ve ni dónde piso? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que procuro hacer? Y alumbrar con algo. Con un encendedor, con el celular, con la linterna. Si entro en la habitación demasiado oscura y tengo miedo de tropezarme con las cosas, ¿qué hago? Y prendo una luz. Ahora, si en la vida nuestra, de repente nos encontramos en esa situación de estar todo oscuro, todo tormentoso, y digo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Enciende una luz. Enciende una luz, que es lo que vamos a intentar aprender en los siguientes domingos. Enciende una luz. En primer lugar, esta mañana les voy a decir, Jesús es la luz del mundo. Vamos a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículos 1 al 9. Juan capítulo 1, versículos 1 al 9 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan pareciera que reescribe lo que es resumido el relato de la creación, pero lo hace de una forma cristocéntrica. En la creación decía, creó Dios los cielos y la tierra, la luz, etcétera, etcétera. Es el Dios plural, pero acá dice Juan, lo desarrolla un poquito más, dice en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era el principio que con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas, etcétera, etcétera. Pero además agrega la otra parte que dijimos, sea la luz y fue la luz, dice que Jesús era la luz
la vida de los hombres y la vida era la luz de los hombres. Aquello que dio lugar a la posibilidad de que el hombre tuviese vida. Recuerde que la tierra estaba sin luz, desolada, vacía, es decir, en la tierra no se podía apreciar el testimonio de la creación de Dios porque la luz no lo revelaba en ninguna manera. Ahora, cuando la luz ilumina todas las cosas, leemos por ejemplo como en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo pueden mostrarlo o anunciarlo? Porque se pueden ver. Vemos. Si no viéramos todas las cosas, ¿podríamos ver la gloria de Dios? No. ¿Qué es lo que permite que se vean las cosas según la ciencia lo ha demostrado? La luz que se refleja en los objetos o pasa a través de ellos. Entonces la luz es importante. Y Jesucristo es el que nos revela la gloria del Padre. Porque Jesucristo es la luz del mundo. Entonces, es Jesucristo el que nos muestra esa gloria en la naturaleza. Y nosotros podemos contemplar y alabar al Padre a través de ellos. Pero el Salmo 19 dice algo más interesante. Se lo voy a leer para no errar al parafrasearlo. Salmo 19, primeros versículos dicen: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es la interacción de la luz que pueden percibir los ojos, los que nos permiten contemplar forma, colores, tamaño, grandeza, etcétera, etcétera. Pero acá, según la palabra de Dios en Salmo, el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Hay una luz directa que nos comunica la palabra de Dios, que nos permite contemplar las cosas que nos es difícil contemplar. Ahí tenemos una de las primeras herramientas en tiempos de oscuridad, la palabra de Dios, el testimonio de Dios, los mandamientos del Señor. Cuando tengamos momentos oscuros, ¿qué luz podemos encender? Aquí tenemos una clave. Capaz que tener un tiempo a solas con la palabra de Dios nos permite tener un poquito más de claridad en ese tiempo de oscuridad también. Pero decía allí en Juan 1:9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y me preguntaba, ¿por qué verdadera? ¿Existe luz falsa y luz verdadera? Es cierto que en las lamparitas tenemos luz cálida, luz incandescente, en el campo está la luz mala y todas esas cosas. Pero cuando dice la luz verdadera venía a este mundo, hay dos cosas que voy a anotar allí. A veces pensamos y tenemos ese concepto que la luz que ilumina el mundo es el sol. No. El sol provee calor y nos ayuda a distinguir día y noche por la sombra que produce en la Tierra, en el sistema de rotación y traslación, ¿no? Entonces nos permite que haya días, estaciones, años, ciclos.
Eso hace el sol, pero no es la luz. ¿Por qué? Si con un gran telescopio yo intento contemplar el universo, las estrellas, mucho más allá, ¿es el sol el que los está iluminando? No. Decimos, son otras estrellas los que lo iluminan. Pero, y aún nos sirve eso cuando miramos el universo vacío, el vacío del universo, eso es una oscuridad que parece espesa, es lo que se dice, porque dice que es ausencia de luz, pero de repente no hay ausencia de luz, porque cuando la luz da contra un objeto, un asteroide, vemos el asteroide. Cuando da contra un planeta y los telescopios pueden alcanzar a ver esa luz que se refleja contra el planeta, decimos, ¿se descubrió un planeta nuevo? Pero es la luz de la creación que ya estaba iluminando todas las cosas, pero no había capacidad de percepción de ellas a través del ojo, pero a través de las diferentes lentes ahora se ha ampliado esa capacidad de percepción de lo que es la luz. Entonces no es el sol la luz verdadera, pero también en el tiempo de Juan algunos podían pensar que, según el Salmo 19, la luz era la ley. Y lo vamos a ver algunos domingos más adelante por la forma en que Moisés la recibe, cómo brillaba su rostro y todo lo demás. Pero acá Juan les aclara, hay una luz verdadera, que es la persona del Señor Jesucristo. Aquella luz que alumbraba todo, dice, venía a los hombres. Es lo que dice realmente acá el Evangelio según San Juan. Y Juan no está realmente introduciendo un término nuevo, no está introduciendo una nueva enseñanza a aquellos que ya tenían conocimiento, porque los salmos ya decían eso. Dice, no marquen ahí, Salmo 27, versículo 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Decía el salmista. Ya el concepto de que el Señor es la luz, ya es antiguo testamentario. Lo que hace Juan es decir, ese es Jesús, el que vino. Pero lo precioso de este salmo es que, hablando de las circunstancias oscuras, dice el salmista, si habrá tenido circunstancias y momentos difíciles el salmista, que puede decir, Jehová es mi luz y mi salvación. Y automáticamente dice, ¿de quién temeré? Porque la oscuridad me hace temer. ¿De quién he de atemorizarme? Versículos 4 al 6 dice, una cosa he demandado a Jehová, esto buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aquí tenemos una de las segundas claves en los tiempos de oscuridad, en los tiempos de que no sé qué hacer con mi vida. Bueno, algo que decía el salmista acá es, una cosa demandada y buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Si hay algún lugar, algún rinconcito donde puedo buscar algo de claridad, ¿dónde es? Si no es en la casa de Dios, donde se congregan los santos, donde se predica la palabra de Dios, donde se alaba a Dios, allí encontraré claridad. Fuera de la casa de Dios no encontraré claridad para mi vida en ninguna manera. En ninguna manera. Dice, por ejemplo, el Salmo 104, versículos 1 y 2. Bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Como una cortina. En Primera de Juan, y perdón que lo haga buscar un poquito más,
se lo leo también, ya un pasaje conocido, Primera de Juan, capítulo 1, no San Juan, sino Primera de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz. Jesús es luz. Jesús es Dios. Esas son las grandes enseñanzas que nos da el apóstol Juan, que los desarrolla en todo el Evangelio según San Juan y se extiende todavía un poquito más aquí en las epístolas pastorales más adelante. Una vida con Jesús, les voy a decir algo. Una vida con Jesús va a ser siempre diferente a una vida sin Jesús. Porque una va a amar la luz, a andar en luz y reflejar luz. La otra va a amar las tinieblas, a andar en tinieblas y no va a reflejar luz. ¿Dónde voy a buscar luz para mi vida? ¿En la comunión con los incrédulos? No. ¿En la comunión con los hermanos? Ahí voy a encontrar, ¿por qué? Imagínense si esta habitación estuviera absolutamente oscura y cada uno tuviera una velita pequeña. Yo pongo una velita acá. Capaz que los del fondo no los puedo ver. Solamente acá. Pero si el hermano Julio prende otra allá en el fondo. Allá Jessica prende otra. Y cada uno va poniendo otra más. Va a llegar un momento en que todo el habitáculo va a estar iluminado y se van a ver todas las cosas. Entonces, cuando mayor sea mi comunión con aquellos que están en la luz, mayor posibilidad voy a tener de sabiduría y entendimiento para contemplar lo que tengo a mi alrededor, lo que sucede. Sabiduría para la vida, de alguna manera, es realmente el poder ver con claridad las cosas. Esa es la sabiduría para la vida. Y eso es la luz que recibimos nosotros. Decía en Juan, en el pasaje que habíamos leído, en el capítulo 1, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Las tinieblas no pudieron permanecer, no pudieron derrotarla, no pudieron apagar aquella luz al Señor Jesucristo. La luz venía a este mundo. La luz que alumbraba a todo hombre. En primer lugar, entonces, Jesús es luz. En segundo lugar, esta mañana, no quiero extenderme demasiado, te voy a decir, lleva tu vida a la luz. Lleva tu vida a la luz. Y si yo me levanto y ya abro las cortinas y de noche prendo la lamparita, ya tengo mi vida en la luz. No, lleva tu vida a la verdadera luz que puede alumbrar tu alma, tu corazón, tu entendimiento. Es triste ver creyentes, cristianos, andando en caminos oscuros. Hay una canción, me recordó esto, un misionero en Argentina la cantó, por andar en caminos oscuros. Es triste ver creyentes andando por caminos oscuros, tal vez acciones indeseables, pensamientos que nos turban. Dice en Efesios capítulo 5, versículos 11 y 14, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oh, interesante. Hay muchas acciones allí que no las vamos a analizar en esta mañana, vamos a dejar para otro domingo. Nos habla de cosas que tenemos que hacer, no participar de obras que son exclusivas de las tinieblas.
¿Qué cosas se hacen a oscuras? Lo que no es aceptable. Lo que no queremos que se vea. O sea, no solamente no participar, sino reprenderlas. Pero además dice, le llama al letargo de los mismos creyentes, despiértate tú que duermes. Cuando dormimos tenemos los ojos cerrados. Entonces, ¿hay luz en nosotros? No. Están las persianas bajas. Esa es la idea espiritual. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, hablando de aquellos que están en tinieblas, porque no tienen la luz de la vida, y te alumbrará Cristo. A veces encontramos que en la vida andamos a tropezones, y para acá, y no, acá esto no es, me equivoqué, y para allá no, aquí tampoco. ¿Por qué andamos así? A veces no permitimos que Cristo nos ilumine, nos alumbre, nos guíe con certeza, con claridad. Una de las características del hombre natural es amar las tinieblas. ¿Y quién ama la oscuridad? Capaz que después de un día largo de trabajo uno prefiere la oscuridad para plancharse ahí y dormirse. Pero en la vida espiritual no podemos dormir. Tenemos que velar. O sea, no podemos tener esos tiempos de relax, y me duermo en la vida espiritual, ya un día voy a ir al cielo y ya está. No, hay que despertar, estar siempre atentos, despiertos. Dice en Juan 3, 18 al 20, si la luz venía a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso fue la realidad del hombre natural. El hombre natural no quiere tener nada que ver con el Señor Jesucristo, porque no quiere que su vida quede confrontada con la palabra de Dios, y tiene miedo a la religión, porque tiene miedo a que eso le vaya a exigir cambios en sus vidas, en sus rutinas. Los hombres aman más las tinieblas que la misma luz. Es posible que los mismos creyentes tengan tiempos de desánimo para congregarse, desánimo para la palabra de Dios, para participar con otros hermanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Si un hermano no quiere participar con otros hermanos, ¿qué puede estar pasando? Hay algo que no quiere que quede expuesto a la luz. ¿Qué debo hacer entonces? Primera de Juan, leíamos allí anteriormente, capítulo 1, versículos 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como en esta luz tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión si andamos en luz. Si alguien no puede tener comunión, no quiere tener comunión, ¿qué puede estar pasando? Capaz que no está andando en luz. No está andando en luz y se autojustifica y dice, pero ya yo creo en mi corazón, no necesito estar con los hermanos. Las reuniones. Bien sabes que es porque no están dando luz y tiene miedo que eso sea revelado allí. Ahí se puede decir, pero hay oscuridades que son excusables. En el sentido de tener comunión a veces es fácil, a veces no es tan fácil, entonces mejor no tener comunión y tengo mis razones para ello. Pero la Biblia dice, no hay ninguna tinieblas en él, ninguna. No hay excusa para tener un rinconcito apagado. Este sí lo prefiero tener en reserva y no exponerlo a la Biblia, no tratarlo con la palabra de Dios. Ir a la luz es un proceso. Es un proceso que nos va cambiando, que nos va en alguna manera despertando y transformando también. Te voy a decir, lleva a tu familia a la luz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se lleva a la familia a la luz? Lleva a tu familia a la luz. También veremos los próximos domingos algunos ejemplos de esas cosas. Pero
quita lo que, comienza con lo básico, quita lo que no pertenece a la luz de la vida familiar. Lo que no pertenece a la luz, lo quitas. Después aprende el proceso de guiar hacia la luz. Familia, matrimonio, hijo, pariente, lo que sea, llévalos a la luz del Señor Jesucristo. ¿Saben que la oscuridad, en el tema que sea, en el tema que les preocupe, en el tema que les produzca angustia, lo que sea, la oscuridad que es, ¿saben qué era? Ausencia de luz. Ausencia de luz. Entonces, ¿hay forma de tratar aquellas cosas que nos preocupan? ¿Cuál es esa forma? Ir a la luz. ¿Cómo se va? Vimos dos pequeños mecanismos ya, que era la Biblia, la palabra de Dios, los estatutos. Vimos que era la congregación, el estar en la casa de Dios, participar de las alabanzas, los hermanos, todas las cosas más. Pero capaz que la oscuridad es producida por otro tipo de cosas, capaz que por el pecado, por las cosas que pertenecen a las tinieblas. Pero ¿qué dice Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También eso se puede hacer. También eso se puede hacer. Entonces, lleva tu vida a la luz. A la luz. Un puntito más, cortito. Permanece fiel en la luz. Permanece fiel o permanece en la luz. Una cosa es llegar a la luz y tal, después entré a la habitación, prendí, vi lo que era, tal, apago, salgo. No, permanece fiel en la luz. Es posible que permanecer en estado de luz, que implica todo lo bueno, ¿no? La luz implica los mandamientos de Dios, las ordenanzas, andar en el camino de Él, hacer aquello que agrada a Dios, aquello que revela su gloria, su magnificencia, etcétera, etcétera. Pero es posible que aún nosotros andando en todas esas cosas y vigilándolas, las tinieblas nos rodeen. Es posible. Porque hay un príncipe de las tinieblas. Es posible que las tormentas vengan a intentar opacar nuestro día. Y no porque lo busquemos nosotros, no porque corramos por el pecado, no porque nos descuidemos en la oración o en la Biblia. Es posible, así que entonces pueden respirar. Entonces puede ser eso lo que me está pasando. Está el enemigo también, que está intentando oscurecer mi día, oscurecer mi vida. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando eso sucede? Permanece fiel en la luz. Les voy a volver a leer el Salmo 27, 1 al 3. Salmo 27, 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron, escuchen bien lo que dice el salmista, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén, ¿no? Dice el salmista, hay cosas que no puedo evitar. No puedo evitar que me rodeen, me busquen esos enemigos, que procuren matarme, que todo parezca tormenta a mi alrededor, que todo parezca deshacerse debajo de mi pie. No puedo evitar esas cosas, no soy todopoderoso para hacerlo. Pero dice, aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. No permitiré que mi corazón sea tomado por esa oscuridad del terror y el temor. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué voy a hacer? Yo estaré confiado. ¿Por qué va a estar confiado? Hay dos seguridades que tiene allí el salmista. Una de ellas es saber que el Señor es luz. Dice, Jehová es mi luz. Si todo se presenta oscuro, ¿qué tengo que hacer?
abrazarme más al Señor. Fortalecer mi comunión con el Señor. Él es mi luz. No son las cosas, no son las situaciones, no son los demás. El Señor es mi luz. La segunda seguridad que tiene es, y mi salvación, la victoria. Hablando de enemigos. El Señor no solamente es mi luz, mi lugar seguro, mi lugar de claridad. El Señor también es mi victorioso, mi salvación, aquel que me permitirá salir triunfante aún en esa gran tormenta y tempestad que ha venido sobre lo que es mi vida. No solo debemos expresar nuestra confianza a través de aquellas cosas que sabemos. Capaz que hoy ya saben que el Señor es luz, Dios es luz. Capaz que ese concepto ya se lo llevan así, ¿no? Debemos cultivar ese conocimiento en las situaciones también. No solamente saberlo. De nada sirve que yo sepa que mi celular tiene linterna si en los momentos oscuros no sé qué hacer. Voy a la linterna y la prendo. El Señor es mi luz. Es fácil decir que creemos que Jesús es Dios. Es fácil decir que Jesús es vida, que Jesús es luz, que Jesús es esperanza, que Jesús es salvación. Es fácil decirlo esas cosas, porque las leemos, las apuntalamos con la palabra de Dios. Pero ¿por qué entonces nos angustiamos en demasía en los tiempos oscuros? ¿Por qué en tiempos difíciles tiemblan nuestras rodillas y nos comemos las uñas y decimos, ¿qué hago? ¿Por qué nos cuesta tanto ver el camino, seguir adelante y mantenernos en esa confianza si lo sabemos? Si lo sabemos. Una cosa es saberlo, otra cosa es permanecer fieles en la luz. Para terminar, allí mismo Salmo 27:4 decía, una cosa he demandado a Jehová, que es que leí recién, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Acaso la palabra de Dios dice que no vendrá el día del mal sobre mí? No. Dice el salmista, ¿vendrán días malos? Claro que van a venir. Capaz ya los pasan o los pasamos, capaz que algo nos pasa en su salud, montones de días malos. Claro que van a llegar. También nos dice que no van a haber días malos. Van a haber, sí. Pero ¿qué hace Dios en los días malos? Dice, Dios nos esconde en su presencia en los días malos. Es refugio, es sostén, es soporte. Nos permite estar de pie sobre una roca firme y no derrumbarnos y derribarnos a la desesperanza. Amén por eso. Amén por eso. Permanece fiel en la luz. Vamos a dejarlo por ahí. Me quedaron 2 puntitos más para seguir adelante, pero quedará para el próximo domingo. Así que vamos a orar, vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana por este tiempo precioso en el cual miramos en tu palabra, Señor, de tu grandeza, de tu magnificencia. Padre, qué precioso es recibir tu guía, tu luz. Padre, ser alumbrados en nuestros caminos. Guárdanos de la oscuridad, guárdanos de las tinieblas, guárdanos del terror que acecha, Señor, en lugares oscuros. Y permítenos andar confiados a través de tu palabra, sentir tu presencia en nuestro día, cada día, Señor, en nuestra vida. Padre, que permite que nuestros pies estén sobre esa roca firme y no desmayar aún en tiempo de necesidad. Padre, bendice a los hermanos aquí presentes y a los ausentes también. Sosténles y guíales a través de la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.